La calle parecía normal, pero el silencio no lo era. Valeria apretó el paso con su hijo, Nico, porque el aire tenía ese peso raro que solo aparece cuando el peligro ya empezó y nadie lo ha nombrado. En la reja del patio vecino, un pastor alemán miraba fijo, sin ladrar, sin moverse, como si proteger fuera quedarse quieto. Un auto pasó lento, demasiado lento, y el reflejo del farol dibujó sombras donde no debía haber nada. Valeria pensó en seguir, en no mirar, en no meterse, pero el perro no desvió la mirada ni un milímetro. Valeria era enfermera, acostumbrada a medir riesgos, pero esa noche el barrio le parecía distinto, más estrecho, más oscuro, más lleno de silencio. Nico caminaba pegado a su mano, con esa confianza que los niños tienen cuando creen que el mundo siempre obedece. El perro, Rocco, seguía detrás de la reja, atento, respiración lenta, ojos clavados en el mismo punto de la calle. Valeria no lo conocía bien, solo sabía una cosa: era un pastor alemán que nunca hacía escándalo. Nico preguntó por qué el perro los miraba así, y Valeria respondió cualquier cosa porque no quería asustarlo. Siguieron avanzando, y el silencio se volvió más raro, como si el barrio contuviera el aire. Rocco no ladró, solo inclinó la cabeza, y esa pequeña acción pareció una advertencia sin palabras. Valeria apretó más fuerte la mano del niño y aceleró, intentando ignorar el peligro invisible. Pero su instinto le pidió que no caminara tan rápido hacia adelante porque, en la esquina, una luz interior parpadeó dentro de una casa vacía. No era la primera vez que parpadeaba, pero esa noche tenía otro ritmo. Valeria pensó en cruzar la calle para evitar esa fachada, y Nico arrastró un poco los pies, cansado. Rocco seguía mirando quieto, como si la lealtad fuera una línea que no se rompe. Valeria se dijo que no debía inventar amenazas donde no las había, pero aún así miró el suelo, el bordillo, la sombra del poste, buscando una explicación sencilla. Y entonces Valeria tomó una decisión pequeña, casi ridícula: regresar 2 pasos solo para comprobar si todo estaba bien. No quería parecer paranoica, solo quería sentir confianza en su propio criterio. Nico la imitó sin reclamar, y el perro del patio cambió apenas la postura, como si hubiera esperado ese gesto. Nadie alrededor notó nada. Ningún vecino salió, ningún ruido explicó el silencio. Valeria tragó saliva y pensó: si yo estuviera exagerando, ¿por qué me cuesta tanto seguir caminando ahora? La calle parecía normal, pero algo no encajaba. No era ruido, ni movimiento. Era un silencio espeso que obligaba a mirar 2 veces. El pastor alemán estaba inmóvil frente al portón, cuerpo tenso, cabeza baja, como si bloquear el paso fuera su única tarea. A sus patas, casi oculto por la sombra, un cachorro temblaba sin emitir sonido. Un coche se aproximó demasiado rápido para una calle tan estrecha. Nadie gritó, nadie advirtió nada. El peligro ya había comenzado, y el perro decidió no moverse. El cachorro no lloraba. Eso fue lo primero que inquietó. Permanecía encogido, respiración corta, ojos grandes siguiendo cada sombra que cruzaba la calle. El perro adulto no lo tocaba, no lo empujaba, no lo cubría con el cuerpo. Solo estaba ahí, firme, interpuesto entre el pequeño y todo lo que avanzaba desde el asfalto. La casa detrás estaba cerrada, sin luces. Ningún humano parecía notar que en ese punto exacto algo frágil dependía solo de un perro. Un vecino pasó caminando y frunció el ceño. «Ese perro siempre está ahí», murmuró sin detenerse. El pastor alemán no reaccionó. Su atención no estaba en las personas, sino en la calle, en los sonidos lejanos, en lo que se acercaba sin anunciarse. El cachorro se movió apenas, buscando contacto, pero el adulto no se giró. No era frialdad, era protección silenciosa, calculada, como si moverse significara perderlo todo. Un auto frenó de golpe a pocos metros. El conductor se inclinó por la ventana, molesto.
El perro no retrocedió, no gruñó, no ladró, simplemente ocupó el espacio, bloqueando el paso. El cachorro quedó justo detrás de sus patas delanteras, invisible desde ciertos ángulos. El conductor aceleró otra vez, sin entender por qué había sentido la necesidad de frenar. Nadie explicó nada. Nadie vio al pequeño cuerpo que había estado a centímetros del peligro. Desde la ventana de una casa cercana, alguien observó la escena sin comprenderla del todo. Parecía solo un perro terco con un cachorro, nada más. Sin embargo, el adulto seguía firme, como si abandonar ese punto fuera impensable. El silencio regresó, más denso. Y entonces surgió la duda humana más peligrosa de todas. ¿Y si el perro estaba exagerando? El pastor alemán ajustó el peso del cuerpo sin dar un paso. No fue un movimiento brusco, fue una corrección mínima, casi imperceptible, para cubrir mejor al cachorro. La calle seguía igual, pero el aire no. Un sonido metálico llegó desde lejos, irregular, como algo que chocaba y se detenía. El perro levantó el hocico, respiró hondo y volvió a fijar la mirada en el asfalto. El cachorro se encogió aún más, buscando calor sin llorar. Ningún humano entendió por qué el adulto había decidido quedarse justo ahí, cuando cualquier otro habría avanzado. Un segundo coche apareció al fondo. Redujo la velocidad tarde. El conductor dudó, miró el frente, miró el costado y volvió a frenar. El perro no reaccionó con ruido ni gesto agresivo. Solo ocupó el espacio con una calma que incomodaba. El cachorro quedó oculto detrás de las patas delanteras, invisible para quien no supiera mirar. El coche arrancó con un golpe seco. El silencio volvió, más pesado, y alguien pensó que aquel animal estaba obstaculizando sin motivo, como si no entendiera el riesgo que él mismo corría. La noche avanzó y la luz del poste comenzó a fallar. Cada parpadeo cambiaba las sombras del suelo, y el perro corregía su postura para no perder el ángulo. No miraba a las casas, miraba la línea exacta por donde pasaban las ruedas. El cachorro tembló, esta vez de frío, y el adulto inclinó el cuello apenas, sin tocarlo. No había rescate, no había héroes visibles, solo lealtad en estado puro, sosteniendo una decisión que nadie más parecía dispuesto a sostener. Una mujer cruzó la calle con bolsas y chasqueó la lengua al verlos. «Siempre igual», dijo, molesta. Intentó avanzar por el mismo punto. El perro dio medio paso lateral y volvió a bloquear, sin mirarla. La mujer se detuvo, dudó, rodeó. No vio al cachorro, nadie lo vio. Cuando se fue, el pastor alemán regresó al centro exacto del lugar, como si desviarse 1 metro fuera impensable, y como si el tiempo estuviera corriendo en su contra. El sonido metálico regresó, ahora más cerca. Algo raspó el suelo y se detuvo. El perro tensó el lomo, respiración lenta, controlada. El cachorro alzó la cabeza por primera vez, ojos grandes, siguiendo el mismo punto que el adulto. No hubo ladridos, no hubo señales claras, solo una confianza silenciosa que pedía a cualquiera que mirara. No cruces por aquí. La calle parecía segura, pero la sensación era otra, como si un error mínimo pudiera cambiarlo todo. Un vecino intentó espantar al perro con un gesto. «¡Vamos!», ordenó. El pastor alemán no respondió, no retrocedió, no avanzó, se quedó. El hombre resopló y se fue, convencido de que no valía la pena discutir con un animal. El cachorro quedó nuevamente oculto, protegido por una decisión que no se explicaba. El peligro seguía sin nombre, sin forma visible, y aún así estaba cada vez más cerca. El rumor empezó a circular entre los vecinos como una explicación fácil, que el perro estaba enfermo, que había aprendido mal, que el pastor alemán se había vuelto impredecible. Nadie habló del cachorro, porque casi nadie lo había visto. Un hombre se acercó con cautela y observó el asfalto, buscando algo que justificara aquella obstinación. No encontró nada.
La calle parecía limpia, segura, común. El perro siguió inmóvil, atento, respirando con control. El silencio ya no era solo de la noche, era de las personas que preferían no mirar demasiado cuando no entendían. Alguien propuso llamar a control animal. Antes de que pase algo, dijo, convencido de estar haciendo lo correcto. El perro levantó la cabeza un segundo, como si hubiera percibido el cambio de intención, y volvió a fijar la mirada en el punto exacto del peligro. El cachorro se movió apenas, buscando abrigo, sin emitir sonido. La palabra rescate flotó en el aire con un significado equivocado. Nadie pensó en proteger a quien no se veía. La decisión parecía lógica, responsable. Aunque algo no terminaba de encajar, algo diferente apareció en el asfalto, casi invisible en la penumbra. No era un objeto nítido, solo una pequeña irregularidad, como una marca que no debería estar allí. Pastor Alemán bajó un poco más la cabeza, alineando el cuerpo con esa línea exacta del suelo. El cachorro quedó completamente oculto ahora. Un coche pasó rápido y una de las ruedas rozó ese punto, levantando un sonido seco, corto. El conductor siguió sin frenar. El perro no se movió. La calle había demostrado algo por un segundo, y luego volvió a fingir que no pasaba nada. La conversación subió de tono. «No podemos dejarlo ahí», insistió alguien. Otro respondió que mover al perro sería peor. El pastor alemán ajustó su postura 1 centímetro, nada más, cubriendo mejor al pequeño. No había dramatismo, solo lealtad sostenida. Una mano se estiró, dudó en el aire y se retiró. El silencio se volvió espeso, incómodo. Tomar una decisión parecía urgente, pero nadie quería ser el responsable si estaba equivocado. Una mujer se agachó para mirar desde otro ángulo y entonces vio algo que no había visto antes. El contorno mínimo del cachorro, tan cerca del asfalto que una distracción bastaría. No dijo nada. Se levantó despacio, con el pulso acelerado, y miró al perro como si recién entendiera que aquella obstinación no era capricho. Aún así, dudó. ¿Avisar a todos? ¿Esperar? ¿Moverlos ahora? Eligió callar por un segundo más, creyendo que el tiempo todavía estaba de su lado. La mujer que había visto el cachorro regresó con una linterna pequeña. No la encendió de inmediato. Caminó despacio, midiendo cada paso, como si no quisiera romper algo frágil. El pastor alemán giró apenas la cabeza, lo suficiente para registrar su presencia, y volvió al asfalto. La linterna se encendió por un segundo y reveló una hendidura irregular en el suelo, justo donde el perro bloqueaba. Nada explícito, nada concluyente. La mujer apagó la luz y guardó la linterna, insegura de lo que había visto, y más insegura aún de lo que podía pasar si alguien cruzaba por allí ahora. Un joven insistió en mover al perro. «No puede quedarse en medio», dijo, convencido de estar evitando un accidente. Dio un paso adelante. El pastor alemán no reaccionó con fuerza, solo se adelantó medio cuerpo, cerrando el espacio con precisión. El cachorro quedó completamente cubierto. El joven se detuvo, incómodo, como si hubiera chocado con una pared invisible. Nadie gritó, nadie discutió. El silencio volvió a imponerse, pesado. El joven retrocedió y murmuró algo sobre animales impredecibles, sin notar que el tiempo seguía avanzando y que el margen de error se hacía cada vez menor. Desde una casa cercana, alguien llamó a la policía otra vez, no por el perro, sino por seguridad. La patrulla prometió volver. Mientras tanto, el pastor alemán ajustó de nuevo su posición, ahora más rígido, como si el suelo mismo le hubiera dado una señal que nadie más percibió. El cachorro respiraba rápido, pero sin emitir sonido. Un viento corto levantó polvo y dejó al descubierto un borde metálico apenas visible. Duró un instante, suficiente para que el perro se tensara aún más,
insuficiente para que los humanos entendieran lo que estaba en juego. Cuando la patrulla regresó, redujo la velocidad al ver al perro en medio de la calle. El agente bajó la ventanilla, evaluando la escena con prisa. No vio amenaza clara, no vio víctimas, solo un pastor alemán terco y un punto del asfalto que parecía común. Dudó. Encender las luces, bajar del vehículo, intervenir o seguir. Tomó aire y miró de nuevo al perro, que no apartó la mirada del suelo. El agente aún no lo sabía, pero esa decisión, actuar o no, podía definir lo que ocurriría en los próximos minutos. El agente finalmente bajó del vehículo, no por el perro, sino por la incomodidad de no entender lo que estaba viendo. Caminó despacio hacia el punto exacto del asfalto, siguiendo la línea que el pastor alemán parecía custodiar. El animal no se movió, no retrocedió, no avanzó. El silencio se volvió absoluto, como si incluso la calle esperara. El agente se agachó y pasó la mano por el suelo. Algo cedió levemente bajo la presión. No era una grieta común, no era superficial. Retiró la mano con el ceño fruncido, consciente de que había tocado algo que no debía estar expuesto y que alguien podía pisar en cualquier momento. Pidió una linterna más potente. La luz reveló un borde metálico irregular, apenas cubierto por una capa fina de asfalto. Nada dramático a simple vista, pero la ubicación era exacta, justo donde el perro había bloqueado desde el inicio. El cachorro se movió detrás del adulto, inquieto, respiración rápida. El agente miró al pastor alemán y luego al suelo otra vez. No dijo nada. No hizo gestos. Guardó la linterna por un segundo, como si necesitara confirmar que aquello era real antes de alarmar a nadie. Porque si se equivocaba, quedaría como alguien que escuchó demasiado a un perro. La patrulla activó el protocolo sin explicaciones largas. Cinta, desvío, distancia. Los vecinos protestaron, confundidos. El perro siguió en su lugar, ahora ligeramente más relajado, pero sin abandonar la posición. El cachorro quedó visible por primera vez, pequeño, frágil, a centímetros de lo que ahora todos miraban con otros ojos. Un técnico llegó y golpeó suavemente el borde metálico con una herramienta. El sonido fue hueco, demasiado hueco. Nadie habló. La calle había dejado de fingir normalidad, y el tiempo había estado jugando en contra. El técnico pidió silencio y levantó una pequeña sección del asfalto. Debajo, un compartimento improvisado apareció, mal sellado, inestable. No era grande, no era sofisticado, pero estaba activo. El peligro no necesitaba nombre para ser entendido. El pastor alemán bajó la cabeza apenas, como si confirmara algo que ya sabía sin saber. El cachorro se encogió de nuevo, instinto puro. El agente sintió un nudo seco en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento tardío. Si el perro hubiera cedido 1 metro, si alguien lo hubiera apartado antes. El operativo se completó sin dramatismo, sin sirenas innecesarias, sin caos. Cuando todo terminó, la calle parecía la misma, pero nadie la miraba igual. El perro finalmente dio un paso atrás, solo uno, y el cachorro avanzó con torpeza, buscando apoyo. El agente se agachó frente a ellos, no para tocar, solo para estar a la altura. No agradeció, no habló de heroísmo. Miró al pastor alemán y entendió algo simple y difícil de aceptar. El animal no había salvado a nadie, había impedido que lo peor ocurriera. Y eso casi nunca se nota a tiempo. El agente pidió que nadie se acercara más. No levantó la voz, no necesitó hacerlo. El espacio había cambiado de naturaleza. El pastor alemán permanecía firme, pero su respiración ya no era tan contenida. El cachorro dio un paso inseguro y volvió a detenerse, como si todavía no confiara en el suelo. Un técnico explicó lo mínimo necesario, sin detalles que no ayudaran. Nadie hizo preguntas. Todos entendían lo suficiente.
El silencio ya no era misterio. Era respeto por lo que casi ocurre cuando nadie presta atención a tiempo. Un vecino rompió a llorar sin saber bien por qué. No había explosión, no había heridos, no había historia espectacular que contar después. Solo una certeza incómoda. Habían estado caminando sobre algo que no debía estar allí. El perro no buscó miradas ni reconocimiento. Giró la cabeza apenas para verificar al cachorro, y eso fue todo. El gesto fue pequeño, pero definitivo. El agente pensó en cuántas veces había pasado por alto señales así en su trabajo, y cuántas veces había confiado más en protocolos que en la realidad frente a sus ojos. El técnico selló el compartimento provisionalmente y marcó el lugar. La calle quedó cerrada. El pastor alemán permitió entonces algo nuevo. Relajó las patas delanteras y bajó un poco el cuerpo, creando un espacio seguro para que el cachorro se acomodara. No era alivio, era transición. El peligro había sido contenido, pero el eco de lo que pudo pasar seguía flotando. Nadie celebró, nadie sonrió. Todos entendían que el final feliz, esta vez, era simplemente seguir respirando. Cuando el operativo terminó, el agente se quedó unos segundos más. Observó al perro adulto y al cachorro, ahora juntos, visibles por primera vez sin urgencia. Pensó en lo fácil que habría sido apartarlos al inicio, en lo lógico que habría parecido. No dijo nada. Solo se quitó la gorra en un gesto casi imperceptible. El pastor alemán levantó la mirada un segundo y volvió a bajarla. No había nada más que vigilar. El clímax había pasado, sin ruido, sin gloria, y exactamente como casi nadie recuerda después. La calle amaneció cercada por cintas y desvíos. No había sirenas, solo pasos medidos y voces bajas. El pastor alemán permanecía cerca, ahora sentado, atento al entorno sin invadirlo. El cachorro se movía con cautela, probando el suelo como si todavía evaluara la seguridad de cada centímetro. Un técnico retiró herramientas y marcó tiempos. El agente tomó notas sin dramatizar. La salvación no tuvo aplausos. Fue orden, método y confianza tardía en una señal que había estado allí toda la noche. Y aún así, alguien pensó que todo pudo resolverse antes si hubieran escuchado ese silencio inicial. Una vecina trajo una manta pequeña. No preguntó si podía. Dejó el objeto a un lado y se retiró. El cachorro se acercó solo, olfateó y se acomodó. El adulto no se interpuso esta vez. Vigiló desde un paso atrás. La escena era simple, casi doméstica, pero la consecuencia era clara. El peligro había sido contenido porque alguien no se movió cuando todos lo habrían hecho. El agente observó la dinámica y entendió que no había rescate visible, solo una cadena de decisiones correctas tomadas tarde, pero a tiempo suficiente. El barrio retomó su ritmo con cuidado. Personas cruzaron por calles alternas. Nadie reclamó. El pastor alemán levantó la cabeza cada vez que una rueda pasaba cerca del perímetro, y el cachorro se detenía cuando él se detenía. No había órdenes, no había entrenamiento aparente, había lealtad aplicada a la realidad. Un niño señaló la escena desde lejos. Su madre lo apartó sin explicar. El amar aquí no era caricia, era espacio protegido. Y ese detalle, pequeño y firme, sostuvo la calma de todos. Horas después, un equipo especializado llegó para retirar el compartimento. El procedimiento fue limpio, preciso, sin adornos. El perro no siguió cada paso, siguió el perímetro. El cachorro dormía intermitente, respiración más regular. Cuando el asfalto fue abierto del todo, nadie se acercó a mirar demasiado. No hacía falta. La consecuencia ya estaba asumida. El agente pensó en cuántas historias se cuentan solo cuando algo explota, y en cuántas no se cuentan cuando alguien impide que explote. Al caer la tarde, la calle quedó despejada.
El pastor alemán se levantó por primera vez sin urgencia. Caminó 2 pasos, miró atrás y esperó. El cachorro lo siguió con torpeza. No hubo despedidas, no hubo fotos. El barrio volvió a parecer normal, aunque no lo era. La confianza había cambiado de lugar. Donde antes se ignoraban señales, ahora quedaba una memoria discreta. La de un cachorro protegido por una decisión que nadie entendió hasta después. Cuando ambos se alejaron, el agente cerró el informe. No escribió héroe, escribió interferencia oportuna. Guardó el papel y miró la calle una vez más. No había nada que señalar. Justamente por eso todo había salido bien. El perro no había salvado el día, había salvado el margen. Y en ese margen, invisible, silencioso, caben la paz, la vida y la certeza de que quedarse a veces es la forma más alta de proteger. Con el área liberada, el pastor alemán eligió un punto a la sombra y se detuvo. No parecía cansado, parecía en vigilancia baja, como quien aún no abandona del todo una tarea. El cachorro se acercó más, esta vez sin temblar, y se acomodó junto a su costado. Nadie los rodeó, nadie los tocó. La escena no pedía intervención humana. Un técnico observó a distancia y comentó en voz baja que, de no ser por esa obstinación, el resultado habría sido otro. Nadie respondió. Todos entendían que la consecuencia más fuerte no había sido visible, y aún así estaba presente. Un funcionario municipal apareció para registrar el cierre definitivo. Hizo preguntas prácticas, tomó fotos del asfalto reparado y se fue. El perro no reaccionó. El cachorro durmió por completo por primera vez desde la noche anterior. El barrio comenzó a olvidar el susto con rapidez, como suele pasar cuando nada grave ocurre. Pero algo había cambiado. El silencio ya no era ignorado. Cada sonido distante era medido. Cada sombra era observada 2 veces. La calle aprendía tarde una lección sencilla. La normalidad no siempre es segura. Un vecino dejó un cuenco con agua a distancia prudente. No buscaba gratitud. El pastor alemán esperó varios minutos antes de permitir que el cachorro bebiera primero. Solo después se acercó. El gesto fue preciso, sin apuro. La lealtad no se había relajado, solo había cambiado de fase. Alguien murmuró que ese perro parecía entender más de la calle que cualquiera. Nadie discutió, porque lo que había ocurrido no admitía explicaciones cómodas ni frases tranquilizadoras. Al caer la noche siguiente, el lugar estaba limpio, reparado, indistinguible de cualquier otro tramo del barrio. El perro y el cachorro pasaron una última vez frente al portón. El adulto se detuvo apenas, olfateó el aire y siguió. No había nada más que custodiar. El peligro ya no estaba. El filhote miró atrás por un segundo como si buscara una razón para quedarse, y luego siguió al adulto sin dudar. Nadie los siguió, nadie los llamó. Esa historia no necesitaba testigos permanentes. El agente volvió a pasar días después. Caminó despacio por la zona, revisando mentalmente cada decisión tomada. No encontró errores, solo tiempos ajustados. Pensó en cuántas veces la vida depende de alguien que no avanza cuando se espera que avance. El perro no estaba allí, pero su ausencia era una señal clara. Había hecho lo que debía y se había ido. El informe quedó archivado. No habría seguimiento. No habría nota en el periódico, y aún así, algo esencial había sido preservado. La calle siguió su curso. Autos, pasos, rutinas, nada extraordinario. Precisamente por eso, el resultado había sido el mejor posible. El pastor alemán no se convirtió en símbolo, ni el cachorro en historia viral. Fueron lo que siempre fueron, una decisión firme frente a un error inminente, y esa consecuencia, que nada ocurriera, fue el verdadero cierre del episodio. Porque cuando el peor escenario no sucede, casi nadie se detiene a pensar quién lo impidió.
A veces la lealtad no hace ruido, no corre, no avisa, no explica, solo se queda y evita lo que nunca llegaremos a ver. Si esta historia te tocó, deja una patita en los comentarios.